Hacedlo todo sin murmuraciones ni discusiones, a fin de que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de esta generación mala y perversa, entre la cual aparecéis como antorchas en el mundo. Amén. Amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te glorificamos porque tú eres santo y poderoso. Gracias, Señor. Gracias. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gloria y alabanza a ti. Gracias, gracias. Esta breve lectura que tiene tanto significado para nosotros, ¿podríamos nosotros hacer algún elemento importante para que nosotros estemos claros de qué es lo que nos pide Dios en este tiempo? ¿Ok? ¿Por qué? Yo sé que no hay mucho tiempo, pero miren, desde que existe el hombre, tiene un sentimiento religioso. Este es el origen de la humanidad. Desde todo la historia de la humanidad, ese sentimiento de buscar la lógica de su existencia ha movido al hombre a tener fe en alguien que es superior. En el devenir de la historia han sucedido cosas que son bastante importantes. Hay que detenerse en el Imperio Romano, que es donde nace el cristianismo. Este Imperio Romano va a ser el imperio que más se ha extendido en toda la historia de la humanidad. Y hay que poner atención porque ese Imperio Romano le dio lo que se conoce como la cristiandad a la humanidad. Ojo, eso es importante. La cristiandad. ¿Qué quiere decir eso? Que ese Imperio Romano, para bien o para mal, Dios lo permitió, no se sabe por qué, pero para bien o para mal asumió la religión cristiana como la religión oficial de ese imperio. Y eso provocó que la parte de Occidente, que fue la parte que más se desarrolló, es la parte más desarrollada, es la parte en la que estamos nosotros en Occidente, la cristiandad haya tenido un impacto, ¿no? Una cultura, una moral. Yo me quisiera quedar con esa moral. Pero ¿qué sucedió? Cuando cae ese imperio romano, alrededor de 475, comienza la caída, la destrucción de ese imperio romano, y comienza entonces la Edad Media. Aquí está, por decirlo así, la Edad Media, ¿ok? Con la caída del imperio romano. Vamos a suponer que esto es hoy, para hacerlo rápido, ¿ok? Pero hay un acontecimiento. A la caída del imperio romano, esa cristiandad se fragmenta y van a salir entonces varias monarquías, ¿ok? Varias monarquías. Esas monarquías, cuando llega la edad moderna, al llegar la edad moderna, también surge en 1517 el protestantismo, los protestantes con Lutero. Con la llegada de Lutero, esas monarquías asumen diferentes formas de mirar la fe. Algunas monarquías se vuelven protestantes, otras se vuelven calvinistas, otras se quedan cristianas, y eso va a dar al traste con las famosas guerras religiosas. Esas guerras religiosas están en todo el siglo XVII, 1600 en adelante, se van a provocar esas guerras religiosas. ¿Qué va a suceder con eso? Que el fin de esas guerras religiosas va a ser una sencilla solución, que cada rey tenga su religión y que los súbditos de ese rey tengan esa religión. Esto va a ser
el principio del fin de la cristiandad. ¿Ok? Eso va a ser el principio del fin de la cristiandad. Y al fin, nosotros estamos hoy ante esa situación como luz, como luz. ¿Por qué? Porque ya hoy no hay una cristiandad, sino que poco a poco cada rey fue teniendo su propia religión y cada pueblo, ahí nacieron realmente los estados modernos, ya no eran monarquía. La primera monarquía que cae es Francia, y con la caída de esa monarquía nace el primer estado laico, que ya se organiza sin pensar en Dios. La solución, en conclusión, en 2 minutos, de una u otra manera, el Estado que comenzó como monarquía, ese Estado que comenzó como monarquía religiosa, el nacimiento de los estados nació como monarquía religiosa. Al organizar el Estado, van naciendo estados que no tienen nada que ver con religión. Ese Estado que nace sin religión, poco a poco fue diciendo, Dios no hace falta. Nos podemos organizar sin Dios. Y de ahí nacen entonces la separación de los poderes. Religión por un lado y Estado por otro. Los estados no pueden imponer la religión no puede imponer el Estado. Y eso, luego, algunos filósofos fueron haciendo una filosofía en la que definitivamente Dios ya no encajaba en la sociedad. Filósofos como Immanuel Kant, filósofos como Nietzsche, en donde el mismo Nietzsche decía que Dios había abandonado a la sociedad a su suerte y que por esa razón Dios no estaba. O sea, Nietzsche, de una u otra manera, Nietzsche mata a Dios. Lo mata. ¿Ok? Le da muerte a Dios. En ese sentido, una filosofía completamente atea que va surgiendo. Ojo, pongan la atención a eso. Y eso justamente es lo que nosotros estamos cosechando. Esa sociedad en la que los filósofos, sobre todo los filósofos de la Ilustración, todo el siglo, miren, los siglos XV, los siglos XVI y XVII, del 15 al 17 se da esa filosofía ilustrada justamente con la culminación de podríamos decir, la justificación de que la religión es un absurdo, es esa guerra de religiones. Esa guerra de religiones le va a dar a los filósofos toda la motivación de decir, la religión, como dice Carlos Marx va a tener una expresión, la religión es el opio de los pueblos, el opio de los pueblos. Y justamente en estos siglos del 15 al 17, los filósofos de la Ilustración van a tener mucha justificación para tratar de sacar a Dios del medio. Mis queridos hermanos, esto es lo que nosotros estamos cosechando en este siglo XXI. En este siglo XXI, la consecuencia es la maduración de estas sociedades que se hicieron postmoderna, ya ni siquiera moderna, sino postmoderna, en donde la reflexión que hicieron aquellos grandes filósofos en el siglo XV, XVI, XVII, hoy se ha madurado. Consecuencia, la sociedad en general dice, Dios no hace falta. Y en medio de todo esto estamos nosotros, como luz. ¿Okay? Si nosotros no sabremos, entonces, si nosotros no sabemos defender la fe, si no sabemos proponer la fe como algo que sea útil,
esto no va a avanzar. No va a avanzar porque las sociedades maduraron lo suficiente como para no dejarse imponer nada. Ya no hay forma de imponerle nada. Ya no hay un monarca que unifique todas unas regiones. Hoy hay estados que son soberanos, que si quieren imponer leyes totalmente en contra de lo que es la moral cristiana, pueden hacerlo. Y eso es lo que está pasando. Solamente 5 países quedamos en donde la ley del aborto no se ha aprobado. Pero la iglesia no puede decir, no, usted no puede hacer eso, porque esos estados son soberanos. ¿Entienden? O sea, al ir desarrollándose esos estados como soberanos, ya no tienen un monarca que es religioso, y había una ley que decía, la religión del monarca es la religión del pueblo de ese rey. Pero ya eso no existe. Ya hay un mundo libre en donde ni siquiera el gobernante de esa nación puede imponer una religión, sino que hay libertad religiosa. Eso por un lado es bueno porque ya ahora la gente cree lo que entienda, no se le impone una fe. Por eso algunos filósofos de esa época decían, ¿y por qué yo tengo que creer en lo que cree el rey? ¿Por qué si el rey es anglicano yo tengo que ser anglicano? Los filósofos comenzaron a cuestionar eso. Y decían, ¿por qué si el rey es católico, yo tengo que ser católico? Eso por un lado es bueno, pero al mismo tiempo se pierde una gran cohesión de la fe. Que el Señor nos ayude a nosotros a iluminar esta sociedad en la que nos ha tocado vivir con esas características. Desconocer esto significa arar en el mar, para ver cómo nosotros podemos ser luz. Que el Señor nos regale su Espíritu Santo. Amén.